sean bienvenidos a su revista Cívica Morazán. Hoy hablaremos sobre nuestra cultura y sobre nuestra identidad nacional, pero no estoy sola, estoy en compañía de Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, Yarixa, contento de estar nuevamente en este espacio contigo, donde vamos a conocer más sobre la identidad patriótica de nuestro país y vamos a ver cómo están esperando las diferentes escuelas el mes patrio. El evento más importante para celebrar nuestra identidad patriótica son los desfiles patrios que se celebran el 15 de septiembre, donde muchas escuelas y colegios se preparan ante su llegada. Pero vamos con Hilda Corea con más información. En Honduras, al igual que en muchos otros países de América Latina, las celebraciones patrias, específicamente el Día de la Independencia, el 15 de septiembre, son ocasiones importantes y se celebran con entusiasmo y alegría. Es por eso que previo a las fiestas de independencia, por lo general, las escuelas, colegios, instituciones gubernamentales, organizaciones cívicas deben prepararse con anticipación, ya que debe ser un gran espectáculo. Así lo menciona el maestro de la banda del Colegio República de Francia, Brian Serrato. Buenas tardes, un gusto, gracias por el espacio. Nosotros somos el Instituto República de Francia. Nosotros empezamos a ensayar como a mediados de junio. Ensayamos de lunes a viernes, como de 1 a 5 de la tarde y a veces los sábados. Ensayamos en junio para que los alumnos ellos aprendan a desarrollarse. Los que no, pues tenemos alumnos que han ensayado, que han estado con nosotros, y tenemos nuevos. Entonces los nuevos los hacemos que practiquen. Mencionando que están divididos por bloques y cada bloque incluye diferentes temas como ser, la familia, la esperanza, la identidad nacional, pueblos originarios, la conservación de la fauna, flora y las áreas protegidas del país. En esta ocasión, ¿qué tema representará el instituto, el bloque y el número con el que va a presentar? Las autoridades nos pusieron el bloque número 4 con otras instituciones. A nosotros nos otorgaron el número 33. Nos pusieron el tema pueblos originarios. Habla como de ver de los pueblos que tiene Honduras cada institución, y a nosotros tocó ese. Esperemos hacerlo bien, representar bien al pueblo y al colegio. Este 15 de septiembre la población hondureña está a la expectativa de la celebración de independencia. Es por eso que se espera la presencia de los 74 colegios, entre ellos prebásico, básico y educación media, en los 202 años de aniversario de independencia. Ahora vamos a un contacto en directo con nuestro compañero Jimmy López, quien se encuentra en la Escuela Bonifacio Reyes Ramos, que nos hablará sobre la preparación que esta escuela tiene para esperar el 15 de septiembre. Básica Bonifacio Reyes Ramos con la subdirectora Gloria Vázquez, quien nos contará cómo se preparan para este próximo mes de septiembre. Cuéntenos, ¿qué actividades realizan en el mes de septiembre en el centro educativo? Buen día. En el centro educativo realizamos diferentes actividades a partir desde el 1 de septiembre hasta el 21 de octubre, ¿verdad? Nosotros estamos en constantes actividades en el centro educativo. ¿Cuáles son algunas de esas actividades que realizan? Bueno, comenzamos con el 1 de septiembre, ¿verdad? Con la izada del pabellón nacional, después continuamos con la celebración del Día del Niño, el Día del Maestro, ¿verdad? Las fiestas patrias, con el desfile que toda la comunidad se traslada a diferentes puntos de la ciudad capital, ¿verdad? Donde se reúne el distrito 8 con otros distritos, y ahí pues comenzamos el desfile patrio. Así también hay otras actividades, ¿verdad? Culturales durante todo el trayecto del mes de septiembre hasta llegar a octubre. ¿Cómo está haciendo la preparación para el desfile de este centro educativo? ¿Cómo se está preparando? Bueno, ahorita tenemos diferentes grupos con varios docentes asignados. Están las palillonas, las pomponeras, cuerpo de cadetes, lo que es la banda, ¿verdad? Que gracias a Dios pues este año tenemos bastantes integrantes en la banda. Tenemos el pelotón, que es tradicional, ¿verdad? En cada desfile. También el aspecto cultural y el valor de la familia, que va a resaltar en este desfile patrio del 2023. ¿Con cuántos cuadros contará el centro educativo en este desfile? Son aproximadamente 10 cuadros que llevamos siempre cada año en los desfiles.
en que nos desarrollamos, ¿verdad? Cada año. ¿La escuela ya tiene asignado el número que participará en estos próximos desfiles? Sí, como cada año en el Consejo de Directores pues nos reunimos y hacemos la rifa, a ver qué institución va primero, ¿verdad? En el orden, y nos tocó pues el número 40, un poquito largo, ¿verdad? Casi a finalización del desfile, siendo de que nuestro distrito pues es bastante extenso con 53 centros educativos, pero somos el número 40, ¿verdad? Y estamos siempre ahí pues pendientes de llegar temprano, ¿verdad? Porque las diferentes calles de la capital las cierran, entonces siempre nos toca estar de madrugada ahí, casi. Muchas gracias, subdirectora Gloria. Esto ha sido mi reporte. Muchas gracias. Es importante que como hondureños conozcamos el valor de nuestros próceres. A continuación les he preparado un reportaje. Adelante. Los próceres son figuras históricas de gran importancia en la construcción y desarrollo de un país. En el caso de Honduras, los próceres desempeñaron un papel fundamental en la lucha por la independencia y la formación de la nación. La importancia de estos próceres radica en su contribución a la lucha por la independencia, la construcción de la identidad nacional y la formación de las instituciones políticas y sociales de Honduras. Nuestros primeros próceres son los que van a generar lo que es nuestra identidad nacional. Y para adquirir nuestra identidad nacional hay que conocer primero los valores cívicos y morales de nuestros próceres, como por decir así, el héroe Francisco Morazán. Morazán fue un gran patriota, no solo hondureño, sino que a nivel de Centroamérica, que implementó varios aspectos positivos a su época, como la educación, la ciencia, la medicina, la justicia, entre muchos otros. Sus ideales, esfuerzos y sacrificios siguen siendo recordados y honrados en la actualidad, como símbolo de patriotismo, unidad y lucha por un mejor futuro para el país. Algunos de los próceres más destacados en la historia de Honduras incluyen a Francisco Morazán, considerado uno de los líderes más destacados en la historia de Honduras y América Central. Participó activamente en la lucha por la independencia y en la búsqueda de la unificación centroamericana. José Cecilio del Valle, destacado político e intelectual que promovió ideas independistas y republicanas en Honduras y en toda la región centroamericana. Dionisio Herrera fue un líder político que desempeñó un papel importante en la consolidación de la independencia de Honduras y en la promulgación de la primera constitución del país. Lempira, líder indígena lenca que resistió con la conquista española en la región occidental de Honduras. Se le considera un símbolo de la resistencia indígena y de la identidad hondureña. José Trinidad Cabañas, presidente y militar hondureño que participó en la defensa de la soberanía del país ante amenazas externas y contribuyó a la consolidación del Estado hondureño. José Trinidad Reyes, fundador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y defensor de la educación como medio progresivo y desarrollo social. Y defendiendo estos próceres, nos vamos a defender a nosotros mismos, porque así forjaremos nuestra identidad nacional como tal. Y no solo esa identidad nacional que la tenemos que inculcar a los jóvenes, a los más pequeños, sino que incluso puede comenzar entre los papás, entre nuestros abuelos y entre nosotros mismos para ser unos buenos hondureños para nuestro país. Los próceres sirven como modelos de virtudes y liderazgos para las generaciones actuales y futuras. Sus acciones en tiempos difíciles inspiran a los hondureños a luchar por la justicia, la igualdad y el bienestar de la nación. Para la revista cívica Morazán, Yarik Samaya. Para conocer más sobre la independencia de Honduras, vamos con la compañera Daniela Núñez, que se encuentra en este momento con el licenciado de Historia, Arnulfo Ramírez. Adelante. Hola, les saluda la periodista Daniela Núñez. Nos encontramos aquí desde el Museo Casa Morazán con el docente de la carrera de Historia de la Universidad Nacional Autónoma, Arnulfo Ramírez. Un gusto saludarle, ¿qué tal está? Todo bien, y para mí también es un gusto. Bueno, queremos hablar sobre un tema importante que se va a tocar mucho ahora que viene el mes patrio, y vamos a hablar un poco acerca de cómo surgió la independencia en Honduras. Si nos puede contar qué fue lo que motivó la independencia en nuestro país. Bueno, realmente aquí lo que hicimos fue dar como
el eco a la independencia, porque la independencia se proclamó desde Guatemala. De Guatemala, recordemos que estaba la Capitanía General, estaba la máxima autoridad en la época colonial. Y de Guatemala emiten el grito de independencia, mandan los documentos al resto de Centroamérica y a Honduras llegan un 28 de septiembre de 1821. Entonces, prácticamente son 13 días después que se declara la independencia. Solo que en esta declaración de independencia habían grupos que estaban a favor y grupos que estaban en contra. Tegucigalpa, por lo menos, estaba a favor de la independencia, pero Tegucigalpa no quería que nos uniéramos a México, porque en México surgió un emperador que se llamaba Agustín de Iturbide I. Él se entera que va a haber independencia y quiere unir a Centroamérica a México, para poder expandir un poquito su imperio. Entonces, Tegucigalpa sí acepta la independencia, pero sin anexarse a México. Pero hay otros países que aceptan la independencia, pero se anexan a México. El caso de Comayagua. Comayagua sí acepta anexarse a México. Se da como esa estira y encoge, finalmente se queda de que se acepta la independencia, pero sin anexarse a México. Ok. ¿Y cómo surge, o sea, cómo llegamos hasta ese punto de que se dé la independencia? Bien, hay una serie de presiones, sobre todo de los criollos, que son los españoles nacidos en América. Entonces, la lucha es entre criollos y peninsulares. Los peninsulares son los españoles que nacieron en España, en la península ibérica. Y los criollos son los mismos españoles, nada más que nacieron en Centroamérica o América. Entonces, hay una lucha porque los criollos tenían el poder económico y los peninsulares tenían el poder político. Entonces, hay una lucha de poder entre ambos grupos. Entonces, al final, la independencia, quienes la promueven, quienes son los líderes, vamos a decirlo así, son los criollos. El pueblo no era parte de ese proyecto, el pueblo ni se enteraba, ¿no?, de ese proyecto. Y lo hacen ellos porque el temor de los criollos y peninsulares era que el pueblo asumiera esta independencia. Si el pueblo lo hace, tendríamos otra realidad. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque prácticamente el pueblo toma el poder y expulsa tanto peninsulares como criollos. Centroamérica tendría otra historia. ¿Y cómo recibe el pueblo hondureño de aquella época la proclamada independencia? Cuando llega, realmente los primeros documentos llegan a Comayagua, 28 de septiembre, por la mañana, y por la tarde llegan a Tegucigalpa. Entonces, aquí en Tegucigalpa, por ejemplo, algo interesante en esta casa donde habitó Morazán. Morazán era asistente del último alcalde que había, colonial que había en Tegucigalpa, Narciso Mayol, por eso se llama el Puente Mayol, en honor a él, ¿no? Esa es la última obra colonial. Y cuando llegan los documentos de independencia, esa acta de independencia, esos pliegos de independencia, entonces aquí el trámite era que se recibían, los firmaban y después proclamaban independencia. Es decir, era un protocolo de tipo legal. Podían llegar los pliegos de independencia, pero si no lo aceptaban, no era aceptada la independencia. Pero lo que hacen es que llegan los documentos, se reúnen en la alcaldía. Ahí incluso en el documento aparece la firma de Francisco Morazán, la firma de Eusebio Morazán, que es el papá de Morazán, la firma de personajes ilustres de Tegucigalpa, donde aceptan la independencia. Entonces realmente fue aceptada aquí en Tegucigalpa con ese documento, siempre con la salvedad de que no se iban a unir a México. Okay. Se habla mucho de que el promotor de la independencia en Honduras fue Francisco Morazán, pero queremos saber qué rol tuvo José Cecilio del Valle en esta lucha por la independencia. Bueno, a Valle se la ha catalogado como un conservador, pero con ideas liberales. Morazán, un liberal. Realmente, sí, Morazán estaba de acuerdo con la independencia. De hecho, él manejó unas milicias y a él se le ascendió aquí a teniente. Ahí comienza un poquito la trayectoria de Morazán. Pero José Cecilio del Valle, pues gran parte de su vida la vivió en Guatemala y en México. Entonces, él en ese entonces, cuando estaba en Guatemala, era funcionario público de la Capitanía General, entonces no podía ser juez y parte. Por eso a Valle se le da la misión de redactar el acta de independencia, que ya estaba hecha, pero él como que empieza a hacerle algunas enmiendas, ¿no?, en la redacción de la misma, que por cierto, algunas no la tomaron en cuenta, pero al final era una persona, recordemos que era abogado, y que se graduó de la Universidad de San Carlos,
Entonces, él hace que el documento sea legal, que no quede ningún espacio, ningún bache, por así decirlo, legal, para que se lleve a cabo este proceso de independencia. Entonces, por eso es que él no la firma, pero él estaba de acuerdo con la independencia. De hecho, como les decía, es el que redacta este documento de independencia y es uno de los que se considera también promotor de la misma, siempre con ese sumo cuidado de que él en esa época era funcionario público. Ok. Bueno, para concluir la entrevista, me gustaría saber qué piensa usted acerca de que todavía se celebre de manera obligatoria en muchas escuelas y colegios del país la independencia cuando aún no somos una nación completamente independiente. Bueno, realmente es lo que comentamos, esa es una pregunta casi de un trabajo, un ensayo orientado a una tesis. Pero bueno, la verdad es que son hechos históricos, no se pueden negar, ¿no? Un 15 de septiembre de 1821 se declara la independencia en Guatemala, pero aparte de esto, hay movimientos importantes que el 5 de enero de 1822 nos anexamos a México, pero en julio, el 1 de julio de 1823, tenemos lo que se llama la independencia absoluta. Y después de eso, para 1824, comienza Centroamérica a autogobernarse. Y después hay elecciones en Centroamérica y surge lo que se llama la República Federal de Centroamérica. Entonces usted puede notar que hay varios hechos, ¿no? Independencia, anexión a México, independencia absoluta, lo que es la República Federal, y después se rompe la República Federal. Entonces Centroamérica en ese momento era una región bastante con mucho movimiento. Entonces quiere decir que al final la independencia no se puede negar, es un hecho histórico. Claro, si queremos hablar de una verdadera independencia en términos legales, fue la del 1 de julio de 1823. O sea que este año, 2023, estaríamos cumpliendo los verdaderos 200 años. Ese es el verdadero bicentenario, pero que simplemente es un punto de partida. Es un punto de partida que los pueblos lo hacen, lo siguen celebrando, siempre lo han celebrado, y solo es una remembranza de un hecho que rompió con la hegemonía española, aunque muchas autoridades españolas quedaron, ¿no? Como el caso de Gabino Gaínza y otros personajes por ahí. Entonces fue un cambio nada más de poder. El poder que estaba antes en los peninsulares, ahora pasa el poder a los criollos. Los mismos españoles, nada más que unos que nacen en Centroamérica y otros que son desplazados que nacieron en España. Bueno, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Espero que sea de provecho para todo el pueblo hondureño. Bueno, y así hemos llegado al final de nuestra revista Cívica Moraza. Un gusto compartir contigo, Jorge. Igualmente, Yarixa, siempre es un gusto compartir contigo y lastimosamente hemos llegado al final de esta revista, no sin antes recordarle que nos puede sintonizar en el Foro Patriótico. Se despide de ustedes Jorge Rivera y Yarixa Maya. Patriótico. Hoy estoy en compañía de Daniela, de Hilda y de Jimmy. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Todo muy bien, gracias por la invitación. Muy bien, me siento agradecida por estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes para hablar de un tema súper interesante. Muchas gracias por tenernos acá. Bueno, en esta ocasión hablaremos sobre nuestra patria y sobre nuestra cultura. Chicos, ¿qué es lo que más les gusta a ustedes de un 15 de septiembre? Pues a la mayoría de las personas les gusta ir a ver los desfiles, ¿verdad? Pero en sí, varios colegios o varias personas tienen experiencias diferentes en los desfiles patrios. Sí, a algunos les gusta, a otros solo van por ir a tomar fotos o por diferentes circunstancias o por ir a apoyar al familiar en sí. Yo creo que en lo personal a mí lo que más me gusta son los paracaidistas, porque hablamos tanto de los colegios, de la preparación que hay en ellos, cómo ellos se preparan en las escuelas también, pero creo que algo que atrae al público y creo que esa hora es la que más esperamos con ansias, creo que es cuando los paracaidistas. A mí en lo personal lo que más me gusta, bueno, me gustaba en aquel entonces de los desfiles del 15 de septiembre,
es cuando luego de marchar terminábamos, mis papás me estaban esperando en una de las esquinitas, levantando la mano con agua, y después de ese cansancio, después de esperar tantas horas y desfilar debajo del sol, nos íbamos a almorzar. Bueno, a mí lo que más me gustaba, la verdad, eran las palillonas. Bueno, me siguen gustando. La verdad que yo siempre quise ser una palillona, pero mi mamá siempre me ponía una excusa que decía, no, hasta el siguiente año ya que vas a estar más bonita, más grande, y al final nunca terminé saliendo y ahora yo me arrepiento porque nunca salí. Incluso también las bandas llaman mucho la atención porque tocan música hondureña y también música de otro ritmo. Y eso llama mucho la atención a las personas y eso hace que vayan a los desfiles a ver. ¿Qué opinan ustedes sobre el nombre, el nuevo nombre que quieren ponerle las autoridades a los desfiles? En lo personal, yo creo que solo es el nombre, porque, vaya, por ejemplo, ¿cómo le llamábamos antes? Desfiles patrióticos. Que van la banda, van las palillonas, que los pomponeras. Pero, ¿qué miramos de diferente? Con las nuevas autoridades que ahora tenemos, que según ellos vienen a cambiar, a renovar, un nuevo cambio para la población, pero en sí yo solo lo veo que cambiaron el nombre, nada más, porque siguen con lo mismo, que palillonas, pomponeras, banda de guerra. Dale. A mí en lo personal sí me gusta mucho ver a las palillonas y ver la emoción con la que desfilan el 15 de septiembre. Creo que sí es como de las principales atracciones de los desfiles patrios. Sin embargo, como mencionaba Jimmy, pienso que se tiende a sexualizar mucho a las palillonas, que no son solamente muchachas de bachillerato, sino que pueden ser desde primero de ciclo, incluso pueden ser hasta niñas de menor edad. Y en base a eso pienso que sí se puede modificar un poco la vestimenta a modo de que no se muestre mucho, porque sí hay muchas personas, muchos hombres, que su motivación realmente de los desfiles patrios es ir a ver a las palillonas precisamente pues con la intención de cosificar a las chavas, y eso sí no me parece correcto. Pues si ustedes se fijan, chicos, si ustedes se van al periódico, lo que sale el día después de los desfiles son unas piernotas de una palillona. Son las portadas principales de los diarios el siguiente día, y lo que hacen es poner a las palillonas enfocándose más en las piernas que en otros actos que pueden ser más representativos. Enfocarse más en el cuerpo de la muchacha en vez de la vestimenta que anda. Puedo destacar también otros cuadros representativos que no solo las palillonas van, como van las bandas también, van cuadros folclóricos, en diferentes cuadros van también. He visto cuadros también donde hay muchas chicas que representan un departamento y su vestido va representando ese departamento de la gastronomía, entre otras cosas. El origen y la cultura del pueblo, eso es lo que van representando y deberían destacar más eso, porque eso es cultura, patria, eso es. Bueno, también van militares, como decía Hilda, van personas vestidas con su vestimenta típica, con sus sombreros, con su trajecito de manta, y eso no se muestra en primera plana. Bueno, y cambiando de tema, chicos, ¿ustedes recuerdan cuando estábamos en el colegio que siempre hacían actos cívicos? ¿A ustedes les gustaba o se quejaban? Bueno, en lo personal, en mi colegio siempre hacían actos cívicos, ya que nuestro colegio nunca desfiló así en desfiles donde desfilan varios colegios, por el motivo de que el temor a que les lanzaran agua o otras cosas en el estadio, como eso se sataniza, que dice que les van a ir a tirar agua, que les van a ir a tirar un montón de cosas, lo dicen. Entonces nuestro colegio nunca desfiló en sí y solo hacíamos actos cívicos, y en lo personal sí eran algo aburrido, pero teníamos que estar ahí. A mí en un principio me gustaba. Yo pienso que ya después con la costumbre tiende a ser muy repetitivo porque todos los años se hace lo mismo, pero en un principio sí me gustaba, y a mis compañeros les encantaba que tuviéramos acto cívico porque significaba, ay, no vamos a tener clases, hora libre, por así decirlo.
Me gustaba mucho que siempre llegaba como alguien corriendo cuando se dramatizaba la llegada de los pliegos de la independencia. Esa parte era muy bonita. Ya pienso que todo lo demás, el discurso, ya tiende a ser repetitivo. Bueno, a mí en lo personal, la verdad que no me gustaba. Primero era por el sol, que estaba un fuerte solazo y a los demás tampoco les gustaba y no faltaba la cipota que siempre se desmayaba en pleno acto. No, yo en lo personal, como dice Daniela, al principio sí me gustaba. Estudié en un colegio en un pueblo y en los pueblos como que uno se emociona más, como que uno dice, ay, el 15 de septiembre, ay, no voy a tener clases todo un mes, tengo que ir a practicar, porque allá sí o sí te obligan a salir, porque dicen, te damos a dar 10 puntos y uno como que por ganarse los 10 puntos, pues uno dice, voy. Y uno como que se emociona, pero cuando ya uno viene a la ciudad y uno ve que repiten y repiten lo mismo año tras año, como que a uno le aburre. Y sí, me encantaba cuando yo estuve en el pueblito, me encantaba salir en la banda, también me gustaba eso de los pelotones. Creo que eso fue lo que más me llamó la atención. Ya estando aquí en la ciudad, creo que el último año sí o sí uno tiene que ir al estadio, desfilar, traer algo ahí por lo menos en la mano, y entonces como que uno dice, esa experiencia a mí realmente no me agradó porque uno siente que todo el día estarse quemando ahí, entonces como que no. Bueno, y creo que también es importante, bueno, cuando estábamos en el colegio no nos gustaba estar ahí, pero creo que ahora hay que reconocer que es importante, que es bueno conocer sobre nuestra cultura. Sí, es muy bueno reconocer y también destacar que Honduras tiene mucha cultura y que destacar y no se menciona. Ahora casi la cultura en los colegios y en las escuelas no las enseñan. Bueno, y así hemos llegado al final de este foro. Es un gusto compartir con cada uno de ustedes, chicos, compartiendo experiencias y opiniones. Hasta la próxima.